Hola, buenas tardes a todos. Buenas Bienvenidos al tardes. cuarto foro virtual de cátedras innovadoras. Por favor, apaguemos las cámaras y los micrófonos. Gracias. Soy Carlos Caram, voy a coordinar esta comisión, que es la comisión 16, Audiovisual Online. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas a las que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu/semana. En esta comisión 16, Audiovisual Online, nos acompañan Vanessa Ogenberg, Gustavo Lorgia, Diego Olmos, Guillermo Pardo, Matías Ricardi, Jimena Salvatierra, Marcelo Trapanese, Daniel Tubío, Marina Seising, Emiliano Basile y Néstor Borroni. Cada uno de ustedes, de los expositores, va a tener 7 minutos para hablar con la disponibilidad del micrófono y la cámara abiertas. El resto, cerramos nuestras cámaras, cerramos nuestros micrófonos mientras el expositor habla. Si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat, que luego lo vamos a recoger para el final, que vamos a hacer un cierre. En el cierre justamente vamos a abrir un intercambio de preguntas y respuestas y vamos a sintetizar los principales ejes expuestos por los profesores. Les recuerdo que esta comisión y todas las comisiones del foro están siendo grabadas y estarán disponibles en la web de nuestra facultad a partir del mes de agosto. Bueno, si no hay ninguna duda, comenzamos con los expositores. Convocamos a Vanessa Ogenberg, quien nos va a hablar de adecuación virtual, exploraciones conjuntas. Hola, Vanessa. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahí intento compartir también, me permite, para que podamos vernos. Ahí se Un escucha muy segundito. bien y ahí te Bárbaro. vemos. Bienvenida, Vanessa. Yo Buenísimo. cierro mi micrófono. Bárbaro, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Algunos ya conocidos y aquellos con los que capaz nos hemos cruzado en algún pasillo de la facultad. Me presento muy brevemente. Mi nombre es Vanessa Muriel Ogenberg, soy docente desde el año 92, docente en la Facultad de Diseño desde el año 2004, de las asignaturas Dirección de Arte Audiovisual 1-2 y Seminario de Integración 2. En este caso me convoca la experiencia que tuve este cuatrimestre en las asignaturas Dirección de Arte Audiovisual 1 y 2 y lo que de alguna manera nos ha impactado a todos por igual, que es la migración del espacio áulico de carne y hueso a este espacio áulico virtual, donde nos encontramos con distintos desafíos de conectividad de tipo técnicos, pero lo que a mí capaz me interesa más en estos minutos abordar es la parte del desafío en cuanto al vínculo, digamos, a la construcción del vínculo con los alumnos y a este renovado interés que va surgiendo por aquella pregunta que tiene que ver con por qué enseñamos lo que enseñamos y para qué estamos enseñando aquello que enseñamos. En mi caso particular, estas materias, como muchas de las que dictan ustedes, tienen una etapa con una fuerte impronta de trabajo de campo, de salir a la calle a buscar, de conseguir las distintas piezas que son necesarias para generar y materializar esta estética visual de un producto audiovisual. En este caso, obviamente me encontré con el desafío, nos encontramos, porque en esto me acompañó mucho mi asistente académica también, nos encontramos con el desafío de tener que abordar un producto de dirección de arte audiovisual con las limitaciones de no poder tener actores, no poder tener equipo técnico, no poder salir a la casa de la abuela siquiera a pedirle aquella mantita que uno se acordaba que la abuela tenía, que es como muchas veces los chicos construyen de a pedacitos esta estética. Esta pregunta de por qué enseño lo que enseño, para qué enseño lo que enseño,
encontró respuestas y en algunas de estas respuestas recuperé algo que nunca se ha perdido, pero que en este caso había que darle otra forma y otra orientación, que era los motivos por los cuales es bueno para mis estudiantes pasar por ciertas experiencias relacionadas con la creación de la dirección de arte de un producto audiovisual, sobre todo cuando estamos hablando de algo que no tiene que quedarse en la mera estética de algo que parezca lindo o que parezca vendedor, sino que tiene que tener un detrás, ¿no? Es como una cebolla, que tiene que tener capas, que tiene que conectar con el espectador y que tiene que transmitir, que tiene que tener ese espíritu, ese alma que un audiovisual tiene que tener para conmovernos, para movilizarnos desde algún punto. Para esto, cuando tuve la respuesta, fue maravilloso, pero también fue decir, bueno, ¿cómo llegamos a este lugar con las limitaciones que tenemos? Algo que me ayudó y que ayudó a la mayoría de mis alumnos fue intentar salir de la zona del confort, del lugar conocido, del espacio ya reconocido, y intentar que estas estrategias que yo aplicaba habitualmente tomaran nuevas formas. Utilicé nuevos recursos para motivar a los alumnos, o al menos recursos que yo creía nuevos, pero que en realidad el miércoles, presentando una exposición en el marco de un encuentro de asistentes académicos, después me di cuenta que en realidad lo que hice fue recuperar cosas que yo hacía hace mucho tiempo, en el año 2004, como acercar mucho más imágenes de libros, distintas maneras de contar a través de distinto tipo de productos, no necesariamente audiovisuales, y esto, digamos, ayudó muchísimo. Los chicos fueron muy permeables a apropiarse de estos discursos que tal vez no les eran familiares. En cuanto a lo técnico, hubo mucha ayuda entre ellos, la mayoría trabajó con distintos recursos relacionados con animación, tuvimos stop motion, tuvimos cantidad de recursos técnicos puestos al servicio de la expresión, puestos al servicio de la comunicación a través de la dirección de arte. Obviamente extraño, creo que al igual que todos, el espacio del aula, el encuentro, el contacto cercano, la manera de poder sentarse al lado del alumno y mostrarle en su trabajo algo en particular, ¿no? Y que cuando señalamos, estar señalando en el trabajo y no señalando así virtualmente como nos pasa ahora, que creemos que estamos señalando, pero en realidad no estamos mostrando tal vez nada significativo. Entonces, creo que de esta experiencia, con lo que me quedo es con el trabajo conjunto realizado con mi asistente y con los alumnos, digamos, me quedo fuertemente con eso y me quedo con estas preguntas que a veces nos dejamos de hacer y que está bueno volver a hacerse, ¿no? ¿Para qué enseño lo que enseño? Y en el caso del universo audiovisual, cómo en este mundo tan cambiante y cómo en el cambio de las reglas del hacer del audiovisual también nos tenemos que ir como acomodando todos. Así que bueno, creo que estamos bien en el tiempo, les agradezco muchísimo por su escucha y bueno, esperemos poder volver a reencontrarnos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, perfecto el tiempo, justito. Y bueno, acá anoté algunos conceptos para retomar luego en el cierre, que es la problemática del trabajo de campo en el área de la enseñanza del audiovisual y la contraposición a este problema tenemos la ayuda colaborativa, los recursos técnicos al servicio de la expresión y la ayuda mutua entre los estudiantes, ¿no? Bueno, eso lo vamos a retomar luego. Voy a convocar ahora a Gustavo Lorgia, que nos va a hablar sobre las pantallas, nuevos espacios de creación. Hola, Gustavo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ahí ya me ven. Sí, te vemos. Te digo por las dudas, porque yo ahora me desconecto mi micrófono. Tenés poca señal y quizás sería mejor para fortalecer el audio que apagues la cámara en todo caso. Si querés tenemos la cámara, pero si se entrecorta, apagamos la cámara, ¿te parece?
Perfecto, no, sí, por favor avísame si se corta y si me dejan de escuchar Sí, bien y corto el video, intentamos, ¿sí? intentamos cámara y micrófono y si hay problemas te aviso. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Lorgia Garnica. Yo los saludo desde Colombia, específicamente desde la ciudad de Bucaramanga. Es aproximadamente la quinta ciudad más grande de Colombia. Yo enseño en la Universidad de Investigación y Desarrollo en el programa de diseño gráfico, particularmente en el área de diseño audiovisual. Todo esto se los comparto porque es un contexto muy importante en términos porque yo creo que eh, básicamente todos también nos estamos enfrentando al reto de la conectividad, ¿no? Esos técnicos y las implicaciones que la falta de conectividad, no solo a nivel personal desde los estudiantes, sino también desde el nivel institucional y político, nos termina afectando nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, pensando en mi exposición, y sobre todo en mi experiencia en este semestre, quise hacer una reflexión sobre las pantallas como nuevos espacios de creación. A mí, por un lado, quisiera compartirles dos cosas. Por un lado, bajo mi experiencia, dando la clase de diseño audiovisual, donde básicamente durante todo este tiempo buscando nuevas metodologías, vino a mí de nuevo una metodología de José Luis Guerín. Él, ahí me está diciendo que está pobre la conexión, entonces voy a quitar el video, voy a seguir con el audio. Eh, José Luis Guerín, él tiene una metodología propia en los cursos que dictó tanto en Barcelona como en la Escuela de Cine de la ICTV en Cuba, donde él habla de su experiencia sobre todo como VJ. Es decir, eran las imágenes las que lo terminaban informando a él sobre qué temas dictar en la en términos de la pandemia me pareció aún más interesante porque, de nuevo, buscando metodologías, yo comencé como docente a compartir pantalla con estudiantes y yo siempre en esto de compartir pantalla, más allá de ser una herramienta propia de la plataforma que me permite la plataforma, nosotros estamos utilizando el Meet. Aquí, compartir la pantalla es de alguna forma también compartir tu mundo, ¿no? Nosotros yo creo que todo nuestro escritorio y demás lo tenemos así como diseñado básicamente a las necesidades y al gusto de cada uno. Entonces, en esa medida se vuelve una herramienta un poco más íntima, pero no solo la intimidad yo siento que fortalece la experiencia de docencia, sino justamente también el hecho de compartir la pantalla e ir jugando con los distintos insumos audiovisuales que puedes tener en tu pantalla. Es decir, puedes tener varias pestañas del Chrome abiertas o del servidor de Internet, puedes tener una película, puedes preparar un texto y yo siento, bajo la experiencia, que el juego entre esos distintos componentes comienza a crear una nueva metodología donde por eso me baso de nuevo en José Luis Guerín, porque hay algo de, de mecanismo de selección en vivo y en directo, como se refiere como a un DJ, ¿no? Entonces, en esa medida yo siento que quería plantearles esa herramienta de compartir distintos elementos a la hora de compartir pantalla, porque de alguna forma se algo nuevo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, quisiera hacer una última reflexión con respecto al proceso de edición, porque la edición justamente, básicamente basándome como en lo que dice Tarkovsky en Esculpiendo el Tiempo, es básicamente algo que exige todo proceso artístico, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que con esa conciencia, el software de edición deja de ser una herramienta técnica y también compartiendo la pantalla, tú comienzas a ver la posibilidad de mostrar a los estudiantes cómo antes en la presencialidad porque tenían los computadores y demás, pero lo interesante ahora es que hay como un nuevo nivel de intimidad y concentración en tu pantalla, en la del docente, que eso hace que permita como que haya sobre todo como una empatía
y un deseo hacia la imagen y hasta el proceso de realización de imágenes más grande, más personalizado. Entonces, esas son digamos que los dos elementos que yo quería traer a la discusión. Yo siento que nosotros, de alguna forma, para todas las personas es un reto muy grande en las nuevas formas de enseñanza, pero siento yo que para los diseñadores y para quienes nos dedicamos al audiovisual, termina siendo más que un reto, termina siendo como algo muy interesante porque justamente es la imagen lo que nos compete, ¿no? Es nuestro centro de estudio, entonces eso nos permite a nosotros tener de alguna forma como, no es una limitación, sino todo lo contrario, se vuelve también como la multiplicidad que se puede generar a través de la imagen por medio de estos modos virtuales, pues se vuelve cada vez más creciente, ¿no? Entonces yo finalmente, para no extenderme y cerrar con estas dos ideas, quisiera pues dejar como tres categorías del cine o del audiovisual para que a lo mejor seguramente alguno de ustedes discutirá o ya habrá como pensado ir más, pero como categorías hacia el panorama de no solo la enseñanza, sino la apreciación virtual de la imagen. Entonces quería dejar de estas tres categorías, que primero es el desktop cinema, como estas películas que se hacen a través de registrar la pantalla. Lo segundo es el videoensayo y el tercero es la animación. Pero bueno, los dejo nada más ahí sobre el tintero porque ya se acabó el tiempo y pues para que los discutamos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante tu ponencia, sobre todo, bueno, con el valor de la pantalla, de las imágenes y bueno, y los límites borrados entre lo privado y lo público cuando compartimos pantalla. Bueno, muy interesante para discutir luego. Muchas gracias. Convocamos al profesor Diego Olmos, que nos va a hablar del valor de mi experiencia como profesor de C. Hola, Diego. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Ahí comparto el video. Bueno, dale, se escucha bien por ahora y ahí te vemos. Perfecto, yo cierro Bueno, mi micro. dale, perfecto. Bueno, primero saludos a todas y todos. Para los que no nos conocemos, brevemente me presento. Yo soy cineasta, fotógrafo y docente. Doy clases acá en la Universidad de Palermo hace 10 años y después en dos instituciones más. Eh, Tres lugares como muy diferentes entre sí, cosa que hizo que esta experiencia tan particular de este cuatrimestre adquiera diferentes perspectivas. Eh, a mí lo que me interesaba un poco reflexionar, básicamente fue traspasado por este desafío enorme que implicó para todo el mundo, pero creo que hay algunas cuestiones como muy particulares justamente en relación al audiovisual, que es interesante que afloran, que emergen y que es interesante explorar. Por mencionar dos de ellas, es por un lado un poco todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, que está dentro del ADN de lo audiovisual y específicamente de lo cinematográfico. Y por otro lado, un poco lo que recién decía o rozaba Gustavo en su exposición, justamente nos vimos por, digamos, toda la cuestión visual, ¿no? Lo que implicó pasar a una plataforma enteramente visual en una disciplina, digamos, en una profesión donde justamente gira alrededor de lo mismo. Ahora me interesa quizás focalizar un poquito más en ese primer eje, que es la cuestión grupal y el trabajo en equipo, y cómo se fue dando eso durante esta situación excepcional que, por otro lado, creo que de excepcional en un punto tiene cada vez menos, digo porque creo que mucho de todo esto quedará. Implicó un desafío como enorme, digo, cómo llevar adelante algo que yo no mencioné y que quizás es importante,
Yo acá en la Universidad de Palermo estoy a cargo del taller de creación 1, que es el primer taller, es decir, tengo alumnos ingresantes, y es el primer taller de realización, es decir, es una materia proyectual, digamos, donde concretamente es una materia práctica, teórica práctica, donde nuestro puerto de llegada es un cortometraje, por lo cual el trabajo en equipo es central. Eh, entonces, el primer desafío fue cómo llevar adelante justamente un proyecto, un cortometraje, en el cual implica una dinámica grupal central cuando, como ya todas sabemos, en situación de aislamiento. Por lo que desde un primer momento me fue claro que hubo que reconfigurar toda la cursada para que esa cursada tenga como ciertas posibilidades de éxito en todo sentido, a nivel de los contenidos y un poco a nivel de lo vincular que comentaba Vanessa al inicio. Acá abro un pequeño paréntesis para contar un poco cómo yo tengo estructurada la cursada, para después contarles mínimamente cómo fue que la modifiqué. La cursada está dividida como en dos instancias. En una primera instancia que es enteramente como individual, que llega como hasta la mitad de la cursada, lo que dentro de nuestra facultad le llamamos el momento 2. Y a partir del momento 2 hasta el fin de la cursada, es decir, la segunda mitad, es enteramente grupal y es donde se lleva adelante el proyecto integrador, que es este cortometraje que les comentaba. Entonces, fue claro que había que realmente reconfigurar de forma importante la cuestión. Por lo cual decidí que ese cortometraje, digamos, desde un inicio dejé en claro y fue central que la cuestión grupal y vincular se iba a mantener. Había que reconfigurarla, pero eso iba a estar presente. Por lo cual se transformó la consigna bajo ciertas direccionalidades que en una situación normal no están, que giraban alrededor de la creación de un cortometraje, una pieza única, pero que esa pieza única estaría conformada por 4 historias que debían ser articuladas entre sí por cada equipo. Los equipos estaban conformados entre 4 y 5 alumnos, depende de los cuatrimestres, a veces son de 4 o de 5. Lo que implicó un desafío ya importante desde la primera etapa de un proyecto audiovisual, que es el desarrollo, es decir, todo lo que tiene que ver con la escritura audiovisual, que es guionar entre 4 personas, es complicado. Sin embargo, mi recepción fue que desde la perspectiva de las alumnas, de los alumnos, era tan necesario ese vínculo que algo que yo pensé que iba a ser complicado terminó fluyendo muy bien. Realmente trabajaron muy bien con una conectividad virtual. Así fue como, bueno, surgieron los primeros, los argumentos de cada equipo. Y ahí vino la otra siguiente gran modificación, que es que, ya estoy por cerrar, que tenía que ver con cómo llevar adelante el cortometraje sin asumir cada uno un rol particular como en general se asume en una cursada normal. Por lo cual, ese cambio fue que cada uno debía asumirse como un realizador independiente, que a su vez debía estar en unión con sus compañeros de equipo para conformar esa única pieza. Bueno, nada, debo ir redondeando. Lo que quiero subrayar es esto, que el trabajo en equipo fue posible. Ahora bien, creo que igualmente abre una gran pregunta sobre cuán sostenible esto es en el tiempo. Total,
desde mí no dudo que como excepcionalidad aportó un montón de cosas, pero hacia adelante creo que implica varios cuestionamientos sobre cuán sostenible es lo académico alrededor del cine sin poder, por ejemplo, salir a hacer producción de campo. Para cerrar, cierro acá, porque si no voy a seguir abriendo puertas. Creo Muchas que gracias, tiempo, Diego. ¿no? Sí, muchas De nada. gracias por tu aporte, por tu reflexión y por contarnos la experiencia de tu cursada. Pasamos ahora a Guillermo Pardo. Nos presenta COVID-19, contingencia 20, vamos ganando. Willy, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Espero que me puedan ver, a ver si me pueden ver. Sí, ahí te vemos y te escuchamos. Perfecto. Perfecto, bueno, Cierro mi sí, micrófono. gracias, Carlos. Mi título es un poco irónico. Estaba escuchando con atención lo que venían señalando ustedes en títulos un poco más sesudos que el mío, pero en realidad lo que quiero significar con eso, con el título, ¿no? El COVID se quedó en 19, nosotros estamos en 20, que le estamos ganando a la contingencia, ¿no? A un hecho que nos ha superado, porque es inédito y nunca lo vivimos. Para los que no me conocen, para poner en situación a lo que me quiero referir, espero que me alcance en tiempo, yo me desempeño como editor realizador en Cuarzo Entertainment Argentina, se llama así. Soy colega vuestro aquí en la Universidad de Palermo, en la Facultad de Diseño y Comunicación, y soy instructor de vuelo, docente de la Escuela de Instrucción y Formación para Aviadores del Centro Universitario de Aviación. Todo esto que puede ser muy ecléctico, es cierto, por lo menos la última parte, tiene mucho que ver en cuanto a cómo manejé yo la situación, que de eso se trata esto, me parece, cómo manejó cada uno la situación de repente saber que íbamos a tener algún tipo de virtualidad, ya se veía venir a galope el tema del aislamiento, pero como que no lo queríamos creer. Y en este caso particular, por ser la primera, el primer cuatrimestre que tuvo que sufrir esto, eh, yo lo experimenté, mi experiencia particular pasó por 2 clases que tuve de forma presencial, cosa que no va a pasar en este cuatrimestre, va a ser todo virtual. Es decir, durante 2 semanas, durante 2 clases, con Edición Digital 1, tuve la oportunidad de conocer a todos mis alumnos. Y ahí hubo una ventaja. Después, después la contingencia, el aislamiento. Es muy cierto lo que señalaba el expositor anterior, que se hace muy difícil por ahí tener una buena experiencia en el estudio desde el aislamiento, ¿no? Pero esas 2 clases presenciales ayudaron bastante. Una de las cosas que me gustaría señalar y que quede bien presente es que el domingo 15, cuando empecé a recibir mails y WhatsApp de todos lados respecto de que ya el lunes 16 las clases iban a ser presenciales, a partir de ese momento yo pude recurrir eh, a, a los datos que yo ya tenía de los alumnos. Y una de las cosas que me causó cierta impresión como para hacer una nota mental respecto de cómo manejar las cosas en el futuro y que si esto sirve para que nos quede alguna lección, debe servir para eso, fue que en la lista de alumnos
que me imagino que ahora las repartirán por mail, en la lista que yo tenía en papel de alumnos, no figuraba, no había ningún tipo de contacto con el alumno. Tenía la foto, el número de legajo, no tenía el mail. Por suerte en estas 2 clases presenciales pude hacer mucho. En solo 2 clases pude obtener un contacto de los alumnos porque me tenían que enviar el material, con lo cual pude armar un grupo con mi curso y inmediatamente, sin vacilar, enviar un mail respecto de lo que estaba pasando, porque yo tenía clases precisamente el lunes 16 y el domingo 15 me estaban diciendo que eh, no iba a ser de forma presencial, así que había que tratar de organizar todo rápido, tenía horas. Eh, Así que eso me parece prudente señalarlo, es decir, hace falta que en los listados de alumnos haya algún tipo de contacto. Eh, en este caso, vamos a ver cómo nos organizamos para este segundo cuatrimestre. Lo segundo que quería señalar es, bueno, las dificultades y las ventajas, como lo han señalado los anteriores ponentes, que se da en este tipo de virtualidad. Lo principal es, como enseñamos en aeronáutica, es tener conciencia situacional de cuál es la situación y cuál es la conciencia que tenemos que tener respecto de lo que está pasando y cuál es, tratar de imaginar cuál es el ¿cómo se llama? El estado de situación en que se encuentra el alumno. Para mí a mí me parecía fundamental, por más que busqué el contacto con el correo electrónico, que me pareció lo más rápido y prudente de movida, me pareció fundamental esta aplicación en cuanto a el uso de poder encontrarnos en un chat, aunque solo sirviera para eso, el tema de poder escucharnos, porque como está pasando en este momento, algunas conexiones son dificultosas de tener video y audio al mismo tiempo, por el streaming y por un montón de cuestiones de conectividad que obviamente van a tener que ir mejorando en el futuro. Eh, Me parecía importante poder escuchar a los alumnos. Ahí es donde empieza o empezaba a quebrarse el aislamiento, ¿no? En una aplicación como esta. Eso fue rápido, fue expeditivo. No ocurrió el lunes 16, tuve que esperar otro lunes para poder hacer que todos nos pusiéramos y empezaran a responder mails que por ahí no estaban respondiendo. Pero esa fue una ventaja. ¿No? El poder contar con una aplicación que nos permitiera por lo menos escucharnos. Era una forma rápida y sencilla de terminar con el aislamiento, ¿no? Y para terminar con este minuto que me señalan, no pensé que estaba hablando hace tanto tiempo. Lo que sí me pareció muy interesante, y tiene que ver con lo que decía el colega que hablaba desde Colombia, si no me equivoco, es que como yo me conecto con el trabajo, con Cuarzo, vía remoto, de repente, al poder compartir la pantalla, yo los pude llevar más cerca que nunca, lo cual me hubiera sido difícil también en estas circunstancias y en circunstancias de lo que se conocía como normalidad. Me hubiera sido muy difícil poder llevar a mis alumnos a mi isla de edición. Y con esta aplicación y con la tecnología que hoy tenemos, como verán, en la palma de la mano, se pudo hacer posible, es decir, pude mostrar mi lugar de trabajo virtualmente. Hay para concluir, digo esto, ¿no? Me resulta muy interesante lo pequeñas que pueden llegar a ser las dificultades y lo grandes que pueden llegar a ser las ventajas, ¿no? En el futuro
este, una una combinación de lo que fue esta experiencia con, esperemos, volver a recuperar la normalidad que teníamos antes, va a estar va a generar algunos progresos mucho más asequibles, digamos. Y con esto me despido de esta ponencia. Muchas gracias. Gracias, Willy. Pues sí, en ese sentido vamos ganando, entonces. Respecto a la información de los estudiantes, profes, recuerden que está todo en la plataforma Blackboard, o sea, no van a recibir listas, sino que las plataformas Blackboard, las aulas virtuales de los profesores que comienzan el lunes, ya están habilitadas, está en la lista, ahí está, los que están inscritos ahí son los que están inscritos en la cursada, y pueden comunicarse a través del mail que les ofrecen o a través de la plataforma Pronto, que está asociada con Blackboard, y en la clase, por supuesto, a través de esta plataforma Collaborate. Bueno, convocamos al profesor Matías Ricardi. ¿Cómo motivar a los alumnos con la experiencia personal? Matías. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mati, ¿cómo estás? Estoy prendiendo la cámara, a ver. Ahí te vemos y te escuchamos perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a... ¿Sí? No, decía que yo bien? cierro mi para no interferir. Ah, excelente. Ok, ok. Bueno, buenas tardes a todos. A muchos los conozco, estaba mirando ahí los presentadores. Mi nombre es Matías Ricardi, soy diseñador de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2005. Doy clase más o menos desde esa época justamente también en la UBA y pertenezco a la UP desde el año 2009. Más allá de haber dado algunos cursos con los seminarios o con con otras actividades, siempre estoy dando la misma materia, que se llama Introducción al Discurso Audiovisual. Y hace ya varios cuatrimestres, por no decir todos, siempre uno trata de encontrar distintas motivaciones a los alumnos. ¿Por qué? Porque, bueno, los que dan la misma materia que yo sabrán que vienen chicos de distintas carreras, para algunos es selectiva, para otros, bueno, la hacen porque no les queda otra, y muchos es la primera materia que tienen en la facultad. Entonces se nos junta un poco eso, ¿no? Tenés el estudiante que llega prácticamente virgen a ver de qué se trata esto, sobre todo cuando empiezan en marzo, y tenés también aquellos que a lo mejor están en segundo o tercer año y bueno, se quieren sacar literalmente la materia de encima. He probado darla con un orden, después cambiarlo, modificar constantemente las películas, los ejemplos. Y este año, cuando Carlos allá por febrero en las charlas con Oscar hicieron esta propuesta, se me ocurrió incluir una experiencia personal. Hace ya 3 años que estaba trabajando con un proyecto propio, más precisamente un largometraje, un documental. Era lo que esperé prácticamente toda mi vida y bueno, estuve muy cerca de poder estrenarla en cine. Iba a hacer esto en el mes de febrero, ya tenía fecha, todo, inclusive se ha publicado, pero bueno, por los motivos que conocemos no se pudo hacer. Yo quería aprovechar esa experiencia de haber transitado desde un día así de la nada, que surja una idea y poder, como sucede en la mayoría de los casos en la Argentina, estar en todas las etapas. Y me parecía interesante poder aprovechar las clases para contar la experiencia propia, ¿no? Después de tantos años hablando un poco del discurso de otros o de lo que uno vio en rodajes o lo que uno aprendió en la facultad o los ejemplos de películas, etcétera, etcétera, me parecía interesante poder volcarlo a las clases. Cuando empezó este cuatrimestre, con la situación que todos conocemos, desistí de esa idea porque dije, no, a mí me gustaba más el mano a mano. Yo creo que todos a esta altura conocemos nuestra fortaleza, nuestra debilidad, y bueno, a mí me gusta, digamos, el mano a mano, estar ahí con el alumno,
cara a cara y presentando los ejemplos sin estar dependiendo de las conexiones y demás, más allá que ande o no ande a veces el televisor. Y fui a lo seguro, dije, bueno, no, este cuatrimestre la dejo pasar, nos esperanzamos que a lo mejor a partir del próximo íbamos a estar ya en las clases y que había estrenado la película. Bueno, no sucede ni una ni la otra, pero durante el cuatrimestre la verdad que me costó mucho con esta plataforma porque había muchísimos problemas de conexión, me resultaba muy difícil no poder verlos a los alumnos, se colgaba permanentemente, los ejemplos no se podían dar, los ejemplos que quería subir a YouTube no se podían por derecho de autor, etcétera, etcétera. Entonces, en la mitad del cuatrimestre retomé esa idea de poder contar mi experiencia. Tengo un link en baja resolución de mi película, entonces me pareció una buena oportunidad que la puedan ver y sacar directamente los ejemplos de ahí. Y fue muy interesante porque me parecía que los chicos, esto de contar la experiencia propia con lo bueno y lo malo que a uno le ha pasado, me parecía como más verosímil, ¿no? Hablando de discursos audiovisuales. Y encontré una motivación que no esperaba. Ahora después faltaba que ellos hicieran su propio trabajo, ¿no? Entonces, cómo hacerlo, ahí como contaba Diego y Willy anteriormente, este tema de que son trabajos en grupo, ¿no? Entonces, una cosa es tener a los 2, 3 alumnos ahí que uno vaya contando, y otra cosa donde tenés un alumno que está en Perú, otro que está en Colombia, otro que está en Ecuador, otro que está en Buenos Aires, y la idea de que cada uno pudiera contar una experiencia personal de algún familiar, de algún conocido, de algún amigo, un poco como para tener de disparador esto de hacer una entrevista virtual. Y fue bastante interesante porque no solo logré que se puedan meter en alguna historia familiar, que muchos de ellos inclusive decía que desconocían, sino que también que pudieran aplicar, bien o mal y con las limitaciones que tenemos, esto de básicamente contar una historia, ¿no? Y lo que me pareció muy interesante es que tuve la oportunidad que mi película se pudiera pasar en televisión, en Cinear, después del cuatrimestre, y muchos chicos me llamaron para hacerme consultas que no tenían por qué, porque uno a lo mejor dice, bueno, durante la cursada lo hacen para un poco participar, etcétera, etcétera, y bueno, no tenían por qué, inclusive las notas ya estaban cerradas, y muchos me preguntaban cosas de preproducción, de rodaje, bueno, de cómo se trabaja en la post también, y eso me pareció como que, bueno, como que algo les había quedado y que no era solamente una, una intención de meterlo en la cursada, sino que también, bueno, como que algo se habían llevado, y inclusive varios de ellos habían dicho que tenían varias historias como para seguir indagando de qué se trata esto de contar una historia visualmente. Así que bueno, el resultado al final fue bastante positivo, y estoy tratando ahora en este segundo cuatrimestre, que arranco igual recién dentro de 2 semanas, porque me tocan ingresantes, aunque algunos no lo son, y bueno, estoy tratando de hacer como un combo, ¿no? O sea, no dejar de lado algunos ejemplos que sí tenía preparados, pero también incorporar esta experiencia del primer cuatrimestre. Así que bueno, si eso que parecía en febrero, eh, estoy contento con más allá de las dificultades que hemos tenido y que seguiremos teniendo, poder haberlas utilizado en las clases, ¿no? Así que bueno, eso quería compartir. Muchas gracias, Matías, por compartir tu experiencia, tus dificultades, tus estrategias para superarlas. Bueno, así que, y bueno, lo único que tenemos ahora Gracias. es esto, es este espacio virtual, es esta contingencia, así que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer con esto. Así que te agradezco mucho. Gracias, profe. Convocamos a Jimena Tierra, gracias, a la profesora Jimena Salvatierra, que nos va a hablar del valor de mi experiencia como profesor de CE. Hola, Jimena. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos. No sé si me ven. ¿Me escucho bien? Ahí te vemos, te escuchamos perfecto. Yo voy a silenciar mi micrófono, así no interfiero en tu discurso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy Jimena Salvatierra, soy
fotógrafa, soy profesora de taller fotográfico 3. No tengo tantos años en la UP, comencé más o menos, creo que en el segundo cuatrimestre del 2017, tengo algunos años cortos, pero siempre di este mismo taller, y como el nombre mismo de la asignatura lo nombra, tiene una impronta fuerte en eso mismo, ¿no? En una estructura de taller, en una estructura de laboratorio fotográfico. Entonces, para cuando, bueno, llegó esta situación, yo también había tenido dos encuentros con alumnos, y tuvimos que migrar a esta nueva forma. Entonces a mí lo que me pasó, hubo dos preguntas fuertes que me atravesaron frente a la experiencia de tener que seguir dando el taller, era cómo mantener de alguna manera esa impronta de laboratorio, donde el contacto con lo grupal es fuerte, el intercambio es bastante fuerte, y como el orden de los roles en lo grupal es algo que está sumamente activo, ¿no? En esa relación con lo fotográfico. Y otra cosa que me insistía mucho era cómo de alguna manera el formato fotográfico no perdiera su impronta en esta virtualidad. Entonces, en función de eso, bueno, los primeros momentos no estuvimos todos en la plataforma en Blackboard, que finalmente fue de muchísima utilidad, y entonces como yo había tenido 2 clases, y por lo general yo tengo algunos mecanismos, que es de contacto de subirles a los alumnos a un Drive, todos como las planificaciones y las fechas y demás de presentaciones y de trabajos prácticos, quedamos conectados, tuvimos uno o dos encuentros, dos clases por otra plataforma, y después rápidamente nos incorporamos a Blackboard, y me dio tiempo como para poder resolver cuál iba a ser la impronta, o cómo iba a poder articular el trabajo de laboratorio en nuestra nueva circunstancia. Y honestamente fue muy enriquecedor. El ida y vuelta tuvo muchísima presencia, logramos trabajar, porque lo que a mí más me interesaba era que esa experiencia pudiera tener un sostén y un anclaje en alguna otra experiencia posible, conocida, con antelación a esto. Y entonces hay una cosa que nos pasa mucho a los fotógrafos, y es que tenemos reuniones con clientes y con presentaciones, y entonces de alguna manera transformé este espacio áulico en presentaciones cada 15 días de trabajos, del proyecto integrador, donde cada uno de ellos tenía que hacer una evolución de su trabajo y del trabajo del compañero. Ese trabajo se tuvo que presentar, digo, cuando uno tiene un taller presencial donde las fotos pueden estar arriba de la mesa y donde hay una edición y una curaduría y una opinión, eso puede de alguna manera no estar tan organizado hasta llegar como a algo medianamente final o intermedio. Pero en este caso eso no se podía, solamente con la presentación con el compartir pantalla. Entonces eso tuvo un plus, que fue que cada vez
que en estos 15 días cada uno de los chicos tuvo que hacer una presentación, una devolución de su trabajo, tuvo que cuidar también cuál era el formato final y poder pensar paralelamente no solo la producción fotográfica, sino la producción fotográfica pegada a ese formato final, variando, no sé, el género que cada uno elegía de ese trabajo, que fue como cada uno de ellos iba a contar esta situación de aislamiento y de confinamiento. ¿Y qué era lo que discursivamente permitía ese confinamiento? Si era sencillamente un encierro o si ese encierro podía ser la posibilidad de conexión con algunas otras cosas que en lo ordinario no estaban tan presentes. Fue muy enriquecedor, todos los trabajos estuvieron a mi criterio sumamente sólidos, compartieron mucho el espacio y además en este rotar de alguna manera de mostrar y opinar y visionar, yo creo que discursivamente se desarrolló mucho algunas cosas que en lo presencial a lo mejor quedaban más a segundo plano. Eso, muchas gracias. Gracias, Jimena, por contar tu experiencia y tus estrategias, tu trabajo en grupo. Bueno, muy interesante. Convocamos a Marcelo Trapanese, que nos va a hablar postales de un presente inesperado. Hola, Marcelo. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me veo y se escucha? Te vemos y te escuchamos perfectamente. Bienvenido. Yo voy a cerrar mi micrófono, así no interfiero. Perfecto. Bueno, yo no voy a decir para los que no me conocen, porque seguramente no me conocen, porque en la UP soy, empecé este año siendo asistente de la cátedra de fotografía de Daniela Java Balanowski, pero voy a contar mi experiencia de una materia que vengo dictando desde hace 20 años en el CBC de la UBA, se llama Proyectual. Lo titulé Postales de un presente inesperado porque está orientado principalmente a la fotografía, ¿no? Les propusimos en el mes de junio a los estudiantes que son ingresantes a la universidad recurrir a la fotografía para unir miradas de este momento tan particular que estábamos viviendo, que era la cuarentena. Partiendo de una consigna por ahí que es como que la cámara es un instrumento que sirve para aprender a mirar sin cámara. O sea, entonces, les planteamos que la fotografía ha sido y es un vehículo de múltiples experiencias, ¿no? Una herramienta de exploración, autoexploración que genera un registro visual histórico de la realidad en este momento. Además, es como una práctica habitual que los chicos utilizan comúnmente porque con las cámaras fotográficas en los celulares viven de manera audiovisual el mundo. Entonces, bajo la consigna de con qué fotografías mostrarías este particular momento que nos tocó vivir, cuáles eran las postales de este presente inesperado. Y allí se vieron reflejadas actitudes y comportamientos caracterizados por esta pandemia, como el aislamiento obligatorio. Abundaron fotografías de ventanas, se retrataron rostros mirando a través de esas ventanas, de esos vidrios, con la mirada perdida. Había cielos que parecían más azules y diáfanos de los que normalmente son. Hubieron fotografías de cuartos desordenados, de computadoras, de consolas de juegos que se volvieron aliados imprescindibles, según ellos, igual que los celulares que siempre están atados a sus cargadores porque nunca les alcanza la batería. También aparecieron fotos de cocinas llenas de harina, masas y panes horneados, ¿no? O sea, el sitio que no discriminó
géneros a la hora de su uso. Está estudiado que en esta cuarentena uno de los porcentajes mayores de ingreso a las cocinas y actividades relacionadas a ella hubieron. Otro de los grandes involucrados en esta cuarentena fueron los animales domésticos, ¿no? Es como si esta cuarentena hubiera generado una relación más estrecha con quien comparte la vida diaria sin un gran protagonismo a veces. También allí aparecieron juegos, fotografías de sombra, juegos con claroscuros, ¿no? Como si a veces muchas veces no se quisiera dar la cara, o ocultarse o no ser partícipes de este momento de crisis con desánimos, con tristezas, ¿no? Muy fuertes. Aparecieron esas escenas cotidianas a través de un tamiz negro intenso. O sea, esas fotos en blanco y negro, esas fotos algo angustiantes, se repitieron mucho en los trabajos de los alumnos. Y comprendimos, el grupo docente comprendió que el trabajo no iba solo a trasladar los conocimientos a través de la virtualidad. O sea, nos teníamos que correr un poco de ese punto y nos enfrentamos al desafío de motivar a los chicos, al ver que ellos vivían en un ámbito de desánimo. Era importante construir puentes que nos tuvieran, que nos mantuvieran junto a ellos, ¿no? Rodeados muchas veces del agobio de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares. Para que parafraseando a un libro que se llama El rol del tutor, resolviendo problemas, de los escritores Good, Brunner y Ross, es para que nuestros estudiantes transiten por zonas que no podrían transitar estando solos. Ahí partía nuestro rol, ¿no? O sea, más allá de brindar conocimientos. O sea, ya no solo deberíamos enseñar, sino ayudarlos a transitar. Aunque pareciera que no nos corresponde, consideramos que sí, que era muy importante eso. Y en ese sentido, era importante que nos permitamos probar y reconfigurar la función docente, ¿no? Que nos pongamos a jugar con un pensamiento estratégico, ¿no? O sea, que es el que permite ser tolerante a ciertos cambios de dirección, a ciertas variantes, en vez de ser tan programáticos o pragmáticos y estructurados. Entonces, una propuesta posible de las condiciones en las que estamos todavía, será generar un espacio de certidumbre dentro de un contexto de incertidumbre. Nos planteamos como un desafío. Así que así termino esta charla. Muchas gracias, Marcelo, por tu experiencia, muy interesante. Me encantó el ejercicio que hicieron. Si después querés dejar en el chat algún link, si existe un sitio donde poder ver esas fotos, me gustaría verlas. Si querés dejarlo en el chat, después lo rescatamos. Perfecto. Y bueno, y ojalá pronto seas parte de nuestra facultad también, ¿no? Sí. Sí, sería buenísimo. Ya sos parte, porque estás acá. Pero bueno, digo, parte del plantel docente. Bueno, bienvenido, un placer, un gusto conocerte. Gracias, muchas gracias. Convocamos a Daniel Tubío, que nos va a hablar de interés, curiosidad, investigación, experimentación. Hola, Dani. ¿Estás por ahí? Ahí estoy, no podía compartir el audio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Te estás? vemos y te escuchamos. Cierro mi micrófono para no interferir. Ah, está bien. No veía la cámara conectada. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Daniel Tubío. Estoy en la Universidad de Palermo
desde el año 2004 en el área de fotografía. Además, como alguien consignó por ahí, doy clase en 3 instituciones más, algunas privadas como la UP y alguna pública. O sea que esta experiencia se puede relacionar y se puede comparar en varios ámbitos y con distintas herramientas. Doy la materia Taller de Fotografía 1 para carreras de diseño. Esto es un tema que siempre traigo a colación en estas reflexiones en cuanto a las dificultades que supone una materia con alto contenido técnico para estudiantes que no son específicamente de la carrera de fotografía. Tengo básicamente estudiantes de diseño de indumentaria, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de ilustración, que tienen como obligatoria esta materia. Y el otro problema con el que normalmente lidio en estas cursadas es que son cursadas muy numerosas. Recién estaba revisando las listas del segundo cuatrimestre y hay 30 estudiantes inscritos en cada curso que tengo. Con los años he ido desarrollando distintas estrategias para motivar a los estudiantes en estos 4 puntos que marcaba como título de la presentación, ¿no? La investigación, la experimentación, la curiosidad. No cambió mucho esta estructura a partir de la virtualidad o del dictado de la asignatura de manera remota. Para no perderme, me hice un pequeño ayuda a memoria acá. Empecé a marcar las fortalezas y las debilidades, o las contras y los pros de esta nueva modalidad. Y la verdad que en las contras encontré pocos elementos. Uno de ellos, sin duda, es la falta de contacto humano, cosa que los docentes, yo hace más de 30 años que soy docente y el contacto humano siempre me pareció imprescindible para esto. Pero también descubrí que el contacto humano se puede dar a través de la virtualidad. Es cierto, como dijo Willy, creo que fue, tuvimos la ventaja de empezar presencialmente estas cursadas. Yo tuve 2 clases presenciales con mis estudiantes y después pasamos a la virtualidad. Entonces, por lo menos les había visto la cara, los conocía, y la adaptación a la virtualidad ya tenía como una previa, ¿no? De habernos visto en clase. Creo que eso ayudó. Sí, tuve que dedicarle bastante tiempo, y me parece que esto es común a muchos. Recién el expositor de recién hizo alguna mención a eso. Tuvimos que funcionar como contenedores, de alguna manera, de la situación, que también nos sacudió a nosotros, pero bueno, en nuestro rol de guías, si quieren, en las clases virtuales, también tuvimos que contener un poco a los estudiantes en este paso a la virtualidad, que a algunos los descolocó mucho y otros se sintieron realmente muy bien y muy en su salsa en el tema de la virtualidad. La segunda contra que encontré, que finalmente se convirtió en un pro, fue el tema del equipamiento. Al no ser estudiantes de la carrera de fotografía, yo no les exijo a mis estudiantes que tengan que tener una cámara profesional, sino que trabajen con lo que tienen o con lo que consiguen. En general consiguen prestadas sus cámaras, cosa que en este momento se les compra. Entonces muchos terminaron trabajando con sus teléfonos celulares. Eso los llevó a tener que investigar, a partir de datos que yo les di, investigar distintas aplicaciones que convierten la cámara del celular en una cámara profesional, entre comillas, ¿no? Pero permiten estas aplicaciones mover el tiempo de exposición, el diafragma o el valorizo para simular el efecto que daría una cámara profesional. Y en ese sentido, los estudiantes tuvieron mucho más tiempo dedicado a la investigación de la herramienta de lo que sucede normalmente en las clases presenciales. Tuvimos
como una potenciación de la investigación. Al no poder estar el docente presente ahí para agarrar la cámara y decirle, bueno, mira, fíjate el menú, acá esto, aquello, lo tuvieron que hacer ellos por su cuenta. Y eso generó que se interesaran más por la herramienta que estaban manejando, se interesaran más por investigarla y por encontrar soluciones a los problemas que se les planteaban a partir de los ejercicios que yo les daba. El interés logro despertarlo en general a partir de ejemplos, de fotografías que a ellos les llaman la atención y que quieren saber cómo están hechas, entonces después tienen que investigar las herramientas de sus cámaras o de su teléfono convertido en cámara pro para poder hacerlas. Y con desafíos también, ¿no? Es decir, bueno, esto, hacerlo con el celular es muy difícil, pero se puede. Ustedes podrían hacer esto, aquello, inténtenlo. Como conclusión, tengo dos datos que me parecen súper interesantes a rescatar. Primero, la colaboración y el interés de la mayoría de los estudiantes en las clases virtuales que me hacían de alguna manera de asistente ante las dudas de sus compañeros, posteaban links en el chat para ayudar a sus compañeros a encontrar determinadas cosas, contestaban ellos a veces preguntas de los compañeros hechas en el chat mientras yo estaba dando la clase, y tuve en las dos comisiones que tuve en este primer cuatrimestre el número más bajo de deserción históricamente desde que estoy en la UP. Eso me sorprendió realmente, es decir, el compromiso de los estudiantes, de la asistencia a las clases online, casi en un 98%, el promedio de asistencias, y el nivel de los trabajos, el nivel de los trabajos logrados al final de la cursada. Dentro de esta, ya cierro, Carlos, dentro de esta como actividad de contención de los alumnos, yo les propuse algo nada original, ¿no? Pero les propuse que investigaran sobre sus sensaciones con la pandemia y la cuarentena en fotos, lo que generó respuestas absolutamente distintas en cada uno y una necesidad de también reflexionar sobre lo que les estaba pasando en este momento, en esta situación tan particular. Y creo que eso los llevó a comprometerse más todavía con su proyecto integrador, y realmente los resultados fueron muy, muy buenos. Se pueden ver algunos de ellos en mi blog docente de la UP, y realmente estoy muy contento en los resultados. Fueron muchísimos más los pros que las contras, y como decía Willy también ahí en su ponencia, me parece que esto es algo que hay que considerar a futuro, que en algunos aspectos la cursada virtual fue mucho mejor que la cursada presencial. Bueno, esta es la reflexión que les dejo. Después supongo que al final debatiremos un poco sobre los temas. Gracias a todos por escuchar y buenas tardes. Gracias, Daniel, por tu exposición. Muy interesante el tema de los puntos, interés, curiosidad, investigación y experimentación. Y después, bueno, si querés poner tu blog en el chat para que el público que está aquí lo pueda ver y puedan apreciar los proyectos integradores de tus alumnos, sería muy bueno. Muchas gracias. Convocamos ahora a la profesora Marina Seising. Gracias. Marina Seising, que nos va a hablar de la carpeta de presentación de un proyecto audiovisual. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Ahora estaba conectando el video. Sí. Bueno, arranco nomás, entonces. Perdón. Dani, acordate de apagar la cámara. Sí. Al aire. ¿Estás conectada? Un segundito. Ahí está. Ahí te vemos. Bien, perfecto. Hola, Marina, yo apago mi micrófono. Bien, buenísimo. La
Hola a todos, todas. Bueno, yo soy Marina Seising, soy docente de la materia de diseño de producción audiovisual. A veces doy otras materias, depende del cuatrimestre, producción 2 Marina, o alguna Marina, perdón que te tutoría. interrumpa. En esta oportunidad voy a hablar más bien de esta materia. Hola, Sí, Marina, ¿me escuchás? Un segundo, perdón que te interrumpa. Tenés una señal muy baja, se escucha entrecortado. sí. Quizás sea mejor que interrumpamos el video, la cámara, a ver si podemos mejorar el audio, porque se escucha todo entrecortado. Gracias. Bien. Ahí apague la cámara. ¿Se escucha mejor el audio? Hola, hola. Se escucha mejor, sí. Bien, bueno, decía, entonces yo estoy dando la materia Diseño de Producción Audiovisual 1. Esta materia, si bien conlleva la palabra producción, en realidad el contenido del programa habla más de la escritura de un guión, metraje. Esta instancia de trabajo para todos los estudiantes es un gran desafío porque ellos están acostumbrados a trabajar con cortometrajes. Entonces hay un primer paso grande que tienen que hacer, que es pasar de la escala cortometraje a la escala largometraje, y para que destraben eso, en principio yo doy ejercicios disparadores. La cursada las estrategias, pero por ejemplo, a veces reparto así azarosamente una imagen fotográfica o una obra de arte visual o un poema o titulares de diarios para que ellos a partir de ese disparador puedan empezar a escribir rápidamente y no tarden 2 clases en empezar a escribir con el vértigo de la hoja en blanco. Entonces, bueno, esto me funciona muy bien. Y ya casi la primera o segunda clase ya arrancamos con delineando un personaje, que ese es el primer ejercicio que yo doy, que hagamos una biografía del personaje, cada uno de ellos de manera individual diseña un personaje y hace la biografía, la historia, ¿no? Crea un personaje, porque yo les digo es que fundamental para escribir un guión conocer el personaje. Si vos no conocés el personaje, es muy difícil escribir sobre algo cuando no tenés noción de cómo va a hablar esa persona y cómo va a accionar, ¿no? Y entonces, en general, todo, me lo agradecen bastante porque entienden que para llegar a un guión a veces uno no se lanza directamente a la pileta, sino que hay un entrenamiento previo, como cualquier deportista. Bueno, en la escritura es algo parecido. Entonces, bueno, después de este primer ejercicio de la biografía del personaje, que es la piedra fundamental, digamos, de la materia, porque es a partir de la cual se va a construir toda la historia. Pasamos a una instancia posterior, que es contar una historia que dispare este personaje, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a escribir la sinopsis basado en la estructura de los 3 actos, ¿no? Yo siempre les cuento que les digo que si bien en el campo profesional uno puede experimentar y puede crear obras que rompan con estas estructuras clásicas, canónicas, pero está bueno por lo menos conocer la regla para después romperla, ¿no? Porque si no, no sabes lo que estás rompiendo. Entonces, primero planteo esta estructura de los 3 actos con los puntos de giro correctamente ubicados, que los puedan detectar. Me baso en la bibliografía de Joseph Campbell, de Sid Field, Linda Seger. Yo les doy esa bibliografía. Ahora que estamos en el mundo virtual, se los doy online. También consulté la biblioteca de la facultad, que eso lo comento porque fue interesante, pues les propuse una bibliografía y me la pasaron y eso estuvo muy bueno. Y bueno, después de eso, tratamiento narrativo, antes de lanzarnos al guión. Todo esto lo hago como para que la historia se vaya construyendo paso a paso, ¿no? El tratamiento narrativo en el mundo online, porque voy a separarlo de nuestra presencial, se hizo un poco largo. Yo si tuviera que volver a dar esta materia, tal vez haría algunos ajustes para adaptarlo a que no se haga un choclo demasiado largo al estar online. Si bien esta materia se adaptó fácilmente y rápidamente porque es bastante de escritura, de ida y vuelta y de evoluciones, donde había de parte mía mucho tiempo de corrección, se hizo un poquito largo a mi gusto y pasaría a desarrollar tal vez más el guión, que yo lo que le planteo por el poco tiempo que tenemos, porque tenemos 16 clases para hacer todo esto, que es bastante ambicioso,
hacemos un guión de un teaser. El teaser es una pieza audiovisual que se está usando bastante en el medio audiovisual, que es una pieza que cuenta aquello que queremos hacer. Básicamente sería la storyline, la premisa de la historia, contada de manera audiovisual, ¿no? Esto se hace mucho, cada vez hay más fondos de financiación a los cuales se pueden aplicar para que te den un dinero para poder hacer esta pieza audiovisual, que es la que de alguna manera es una maqueta con la cual podés salir a buscar financiación para poder, bueno, financiar la película o la serie de televisión que quieras hacer, y que no quede solamente en algo escrito, sino que sea algo audiovisual, sobre todo en el mundo que vivimos actualmente, ¿no? Bueno, una vez terminado, entonces, por otro lado, también tienen esta instancia de guionado, donde ellos pueden, a través de un guión literario, tener esta práctica del guión. Lo interesante del guión de teaser es que van al hueso de la historia, entonces pueden detectar con claridad quién es el protagonista, quién es el antagonista, como terminar esta materia con estas nociones básicas muy claras, que parece poco, pero no lo es, porque es la base para que ellos después tengan como muy claro qué están contando, cuál es la mirada diferencial que le aportan, que no sean repetidores de contenidos, de sentido, sino que sean creadores de sentido. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque están como muy imbuidos del cine de Hollywood y trato de correrlo y que cuenten historias que tengan que ver como con historias más latinoamericanas, ¿no? La mayoría nativos de diferentes países de Latinoamérica y que cuenten sus propias historias, ¿no? Respetando su cultura de la que vienen y de la cual quieren situar la historia. Bien, me queda un minuto. Bueno, como estos son 16 clases, entonces trato de armar un programa un ritmo con objetivos como parciales, como para que no se vayan atrasando. Por suerte no hubo deserción, me tocó este cuatrimestre un grupo chiquito, que eso nos permitió trabajar como muy a detalle en cada proyecto, resultando, bueno, proyectos en general, y concluyen la cursada con un pitching donde ellos presentan su proyecto. Básicamente cuentan la historia y hacia dónde ellos piensan dirigirla. Cada película tiene su nicho, ¿no? Yo no soy muy amiga de que de antemano se impongan un género, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer una película de terror. Bueno, no, yo lo que propongo es que ellos busquen sus propias estéticas y narrativas y en todo caso después durante el proceso detecten a qué género, digamos, se encuadra la película que están haciendo y en todo caso ahí sí hagan los ajustes que se adapten a ese género, pero no quiero que se impongan, ¿no? De esa manera, que decía, que repiten discursos y no aportan un diferencial desde una mirada autoral, ¿no? Y que sean creadores de sentidos, ¿no? Por eso es que prefiero que ellos solo se vayan encontrando y buscando, ¿no? No se impongan una idea que después, muchas veces ni siquiera es una comedia, les sale un drama. Entonces, como eso pasa mucho, que sean más fieles a lo que ellos tienen ganas de contar, ¿no? Yo no les condiciono nada. En cuanto a la temática, la única condición que les pongo es que ninguna mujer aparezca muerta, porque era muy llamativo que las primeras cursadas, casi todos que proponían eso, historias donde las mujeres aparecían violentadas, muertas, y bueno, dado el contexto en el que vivimos, es que les propuse que cuenten historias, pueden obviamente hablar de violencia de género, pero no repetir la naturalización de la violencia contra la mujer, ¿no? Eso es una observación que les hago. Y por supuesto que no hay ningún derecho humano, pero si son libres fuera de eso, contar historias que tengan ganas de contar. Bueno, en principio esta experiencia online, la verdad es que fue bastante llevadera dentro de todo, en algunas cosas que ajustaría, pero lo pude adaptar bien, teniendo en cuenta de que es una materia básicamente de escritura, ¿no? Así que bueno, eso es lo que les quería contar, y bueno, acá estamos. Estamos, ¿no? Gracias, ¿Con el tiempo, Marina. Carlos? Gracias. Ya estamos, si medio Bien. excedidos de tiempo. Y hablando de tiempo, muchas gracias, Marina. Hablando de nada. tiempo, les quiero contar que tenemos media hora y nos quedan 4 expositores. Así que les pido a los 4 expositores sí que respetemos el tiempo, así los 4 pueden hablar. Y retomando el tema que nos dijo Marina sobre la mujer, convocamos a Emiliano Basile, que nos va a hablar del rol
el rol de la mujer en el cine y los cambios de paradigmas socioculturales. Hola Emiliano. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. ¿Cómo estás? Ahí te Muy vemos bien, y te Pablo. escuchamos perfecto. Así que bienvenido, cierro mi micrófono. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, trato de ser lo más breve posible. Resulta que yo tuve la suerte, creo, hablando con el diario del lunes, de pasar a modo virtual justo antes de que suceda todo esto del aislamiento preventivo, social y obligatorio, con lo cual yo ya ingresé en esta modalidad virtual. La primera materia que tuve fue Discurso Audiovisual 2, una materia que en la modalidad virtual ya vienen armadas, preestablecidas. Me refiero a lo que es la organización, las fechas, los cronogramas de entrega y propuesto un eje de abordaje de la materia, y en este caso es la historia del cine clásico y de los géneros, y el eje del abordaje es el rol de la mujer, cómo está representada la mujer. Bueno, a partir de eso me encontré con que en distintos trabajos de investigación que los chicos tienen que hacer, primero en general y después a partir de las películas de distintos géneros, siempre abordan desde un lugar común, ¿no? Digamos, el preconcepto de que la mujer era ama de casa, de que ya por supuesto el cine también lo representa así, pero bueno, me costaba lograr que los chicos puedan tener una mirada más allá del preconcepto, digamos, que al ver las películas puedan lograr llegar a una conclusión superior a lo que podían imaginarse antes de verlas, ¿no? De cómo era la mujer en ese periodo histórico y cómo estaba representada en el cine. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar no con los roles principales, sino con roles secundarios y algunos personajes específicos que aparecen y qué función cumplen. Más que caer en el lugar común, como ver aquello que no estaba, no era tan evidente en la película, que era algo que llamaba la atención, que no continuaba con esa línea de esa mujer bajo el ala masculina muy propia de aquella época. Bueno, y ahí fueron saliendo como cosas interesantes y los chicos fueron como encontrando y descubriendo cosas que tal vez no se imaginaban, que como que cada género va cambiando, hay breves variaciones de esta mirada patriarcal que en general el cine clásico tiene, y el de Hollywood, pero a partir de distintos géneros hay pequeños cambios, a partir de distintos personajes hay distintas modificaciones, bueno, y se hizo mucho más rico y creo que de alguna manera logré extraer o recuperar la mirada personal que cada uno podía tener más allá de la información general o el preconcepto que ellos traían desde la casa. Bueno, un poco quería comentar esa experiencia, un poco más desplayado, pero a raíz de todo lo que vienen hablando, de la virtualidad y la cuestión con la virtualidad, quería contar una cuestión, y voy a ser también muy breve, que bueno, paralelamente a esa materia yo empecé a dar introducción al discurso también, ¿no? Donde ellos tienen que hacer un trabajo, un video minuto, y un video minuto basado en poemas. Hay 2 poemas, ellos tienen que elegir uno. Y es interesante cómo el poema habla de cuestiones sensoriales, impresiones, imágenes, ¿no? Que, bueno, ellos tienen que plasmar en un video minuto audiovisual. Claro, las imágenes disparaban a la calle, a escenarios por fuera de ese universo del hogar en el cual ellos estaban confinados. Con lo cual, a partir de eso, digamos, tuvieron que modificar un poco su idea que el poema les disparaba, y siguiendo la línea de lo que muchos comentaron, la idea que se me ocurrió y que funcionó fue que lo vayan relacionando con su situación de cuarentena. O sea, iban a tener que filmar en la casa, iban a tener que filmar con su familia, iban a filmar con los celulares. Bueno, aprovechen para retratar y de alguna manera
expresar y exteriorizar aquello que les estaba pasando a ellos interiormente, ¿no? Más allá del poema, pero en relación con el poema, que era una especie de conflicto interno que la protagonista del poema tenía. Entonces, a partir de ahí empezaron como a hacer como pequeños retratos de algunos más logrados, otros menos, algunos más claros y otros más como hablando de otra persona, de otro habitante de su familia, pero creo que es un poco lo que comentaban por ahí de tratar de que, bueno, que no entrar como en esta lógica de que, bueno, nosotros seguimos, el mundo se viene abajo, pero nosotros seguimos dando clases sin importarnos, ¿no? Bueno, como que eso que está pasando esté relacionado y esté volcado de manera expresiva en esos trabajos audiovisuales, que bueno, que como primera experiencia de utilizar la herramienta audiovisual como modo de expresión sea muy interesante. Fui lo más breve que pude, espero que haber sido claro. Genial, Emiliano. Breve, respetaste el tiempo, menos de lo que tenías, así que genial para los demás. Clarísimo y súper interesante lo que decís, y estoy de acuerdo. El tema de que la escuela no puede estar, la escuela como sistema educativo no puede estar ajeno a lo que está pasando afuera, que es una tragedia y una pandemia a nivel universal. Entonces continuamos, pero de una manera más comprometida, de una manera más conectada, porque aparte lo que le pasa afuera nos pasa a nosotros. Nosotros no estamos por fuera de todo ese mundo, así que imposible eludirlo. Totalmente. Gracias, Emiliano. No, Muy por favor. interesante. Gracias por la colaboración con tu tiempo. Muy amable. Convocamos a Néstor Borroni, al profesor Néstor Borroni, que nos va a hablar del proceso audiovisual de manera online. Hola, Néstor. Ahí estoy, ahí. Dale, ahí te Hola. escuchamos. Bien. Hola. ¿Qué tal? Esperen que Muy bien. compartir el video. Ahí está, ahí te escuchamos ¿Sí? y te vemos. Bueno, buenísimo. Bienvenido, Néstor. Yo cierro mi micrófono. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, yo soy Néstor Borroni, soy productor cinematográfico y montajista. Como la idea es contar un poco la experiencia de lo que vivimos a partir de nuestra materia, ¿no? Lo mío, como es diseño de producción cinematográfica 1, donde tienen que armar un proyecto cinematográfico para presentar a un concurso para búsqueda de financiamiento. En la realidad, creo que por un lado, obviamente uno no espera esta situación, pero desde mi punto de vista fue beneficioso porque es una materia que no todo el mundo agrada por el hecho de que, así como Marina trabaja también de esta forma, de armar un proyecto, en mi caso tienen que armar encima el presupuesto, algo que a nadie le gusta. Y como experiencia sentí que, primero, bueno, ver que el hecho tecnológico de que ellos estén constantemente, uno los ve en clase que están constantemente con el celular, acá benefició porque en vez de estar con el celular estaban atentos a lo que uno estaba haciendo, porque tenían que estar atentos a la pantalla, otra no le quedaba. Y había más participación, nos permitía, como algún otro dijo, el hecho de estar conectados, podía uno en la pantalla conectarse rápidamente a internet, algo que en la producción es constante, esta ida y venida de información y en este sentido una data al día, que a veces cuando uno va a dar la clase lleva y capaz esa data cambió de un día para el otro. Entonces, como reflexión de todo esto, es decir, a mí lo que me pasó es que sentí que estuvieron más comprometidos. El hecho de estar conectados, o sea que es una materia que lo que implica es participación constante, el hecho de un ida y vuelta, porque en mi caso, ellos cada uno tiene que hacer un trabajo independiente, cada uno es particular, no es grupal. Entonces, como es un proyecto propio, estaban más interesados y el hecho de estar conectados se hacía más dinámico. Y más allá de eso, yo trataba a su vez que el que no era del proyecto, es decir, que estamos hablando con alguien, que los demás participaran y opinaran. Y eso tornaba interesante. Después, otra reflexión que quiero sí hacer, que me parece que esto se nota, se notó, yo por lo menos lo noté, que de repente
vino bien para muchos profesores que se actualizaran un poco con la tecnología. Creo que muchos de nosotros estamos conectados, los que venimos en el audiovisual, porque constantemente tenemos obligadamente por nuestros proyectos un ida y vuelta constante de ver material y qué sé yo, pero sirvió más que nada para nosotros el hecho de que pudiéramos estar más ligados con los alumnos. Ellos ya vienen, creo que fue mejor experiencia para aquellos que no lo estaban. Y otra cosa muy positiva que quiero mencionar es que me parece que es importante, porque yo trabajo en otros lugares y la verdad que nos tuvimos que arreglar como podíamos. Nos decían, bueno, fíjense cómo se conectan. En un momento yo usaba el Jitsi, otro momento el de Gmail, pero que la universidad tuviera una plataforma y que los alumnos estaban obligados a conectarse por la plataforma, un control y todo eso. La verdad que yo de ese lado felicito a la universidad por la rapidez con que lo hicieron, porque eso creo que fue lo más importante. Es decir, aquellos que estábamos con la tecnología pudimos adaptarnos rápidamente y creo que nos benefició la cuestión de no tener que estar buscando en qué plataforma usar, que no se nos cortara y que pudiéramos grabar. Nos dieron las clases, bastantes, la verdad que uno tenía la posibilidad de verlas, entonces eso también ayudó. Y nada, eso, la cuestión de que los alumnos en sí mismos, yo sentí mucha mayor participación y más comprometido, porque el hecho de estar conectados en un aula a veces hay un poco más de distracción, mientras uno está buscando algo. Acá constantemente uno está observando y poniendo material, entonces eso realmente ayudó. Creo que no hay mucho más para decir porque todos mis colegas también ya han dicho muchas cosas parecidas, así que bueno, para darle tiempo a las otras dos personas que quedan. Gracias, Néstor. Muy interesante tu propuesta para los chicos de cuarto, para los chicos del foro, ¿no?, que ya conocemos, así que muy amable, muchas gracias. Convocamos ahora a la profesora, gracias, a la profesora Carla Argañarás, que nos va a hablar de universos de aulas. Hola, Carla. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si logran verme. Te escuchamos medio bajo y ahí te vemos. Si podés subir un poquito el volumen del micrófono. Ahí se escucha mejor. Hola. Ahí creo. ¿Cómo están? Bueno, no voy a repetir muchas cosas que dijeron mis compañeros. Comparto muchas de las observaciones. Empiezo básicamente por decir que la materia es taller 6. El objetivo de la materia es una ficción, pero con una duración que supera los 10 minutos. Fue un grupo corto, fue un grupo de 7 alumnos, donde no todos eran del área audiovisual. Algunos alumnos pertenecían a la carrera de imagen y sonido. Significó todo un desafío plantear esta cursada, porque justamente lo que nosotros trabajamos en esta cursada es tomamos un guión preexistente que ya hayan desarrollado con algunos de los profesores en años anteriores, y trabajamos sobre ese guión para poner el punto de vista sobre todo en todos los conceptos de puesta en escena, de lenguaje, de distintas tendencias y poder armar una pieza audiovisual. También, como se dijo, tuve la suerte de conocer a mis alumnos, pero en el medio de la cursada esto planteó dar un volantazo. ¿Qué quiere decir dar un volantazo? Y de repente esta pieza audiovisual que solemos hacer, donde se ocupa la calidad, preocupa el relato, preocupa la forma de contarlo, preocupa un trabajo en un guión técnico, preocupa el porqué de elegir tal plano, por qué no elegir tal otro, el estilo y un montón de cosas más. Tuvo que dar un volantazo porque de repente no íbamos a poder filmar. Pero, sin embargo, la propuesta se convirtió en tratar de hacer un animatic sin perder las nociones de lo audiovisual. Por lo tanto, seguí el cronograma que tenía planteado en un principio para la materia, y esta vez trabajamos con un casting virtual. Utilizamos la virtualidad y hicimos dos clases a través de la plataforma Blackboard,
donde se convocó algunas personas y pudimos hacer un casting virtual. Después se hizo otro casting por fuera de la plataforma, ya que en esta convocatoria tuvimos 40 personas de respuesta al casting, donde la idea de este casting fue un casting distinto, donde lo que se buscaron fueron las voces, donde que se buscó fue tratar de darle vida a ese animatic y poner esas voces y esas palabras que animaran esa imagen y que se pudiera obtener una pieza que diera cuenta de lo que sería el futuro cortometraje. Logramos así, a lo largo de la cursada, esto que plantearon varios: integración, búsqueda, investigación. Logramos que se plantearan y se trabajara en equipo. Los equipos estuvieron conformados, cada uno tenía su rol, pero a su vez trabajaban en microequipos. O sea, dirección, cámara y fotografía trabajaban en un equipo sobre el guión técnico y sobre determinados programas que les permitían manejo de luces y empezar a trabajar con plataformas o ejercitaciones en 3D, virtualización, que les permitían probar puestas de luces supuestas, que después se terminaron utilizando algunas en el animatic. Parte de arte trabajó con cámara y trabajó con edición, diseñando los decorados que después se utilizaron en la base del animatic, en la paleta de colores, en los tipos de vestuarios que se plantearon. Y producción trabajó con edición y trabajó con dirección en todo lo que fue la organización de este casting virtual, que nos sirvió mucho. Tuvimos gente que se presentó en el casting de Córdoba, de Salta, tuvimos gente que se presentó de Río Gallegos, y terminamos la cursada pudiendo hacer básicamente la presentación de esta pieza, que llegó a durar, como les contaba, alrededor de los 10 minutos, en video animado, y con participación de actores a través de sus voces. Toda una experiencia. No es lo mismo hacer un casting, digamos, que tiene que ver con una búsqueda actoral de physic to role, hacer un casting que tiene que ver con una búsqueda más parecida a un casting para un doblaje, a lo cual en el audiovisual es algo que, si bien lo tenemos incorporado, no lo tenemos tan desarrollado, no se trabaja con tanta presencia, ¿no? Esta cuestión también de hacer un storyboard un poco más animado, que después fluyera y fuera construyendo el animatic. Para mí fue una cursada muy valiosa. Coincido con que hubo una cohesión dentro del equipo de trabajo, coincido con lo que al principio generó una cierta problemática. En realidad después la plataforma nos brindó una ayuda, tal es así que varios quedaron como encantados de esta modalidad del casting online como un primer filtro para casting y después pasar a un casting de presencialidad. Logramos hacer una pieza, logramos hacer un pequeño teaser borrador y pudimos concluir la materia. Siento que fue al principio un poco el temor en el aula de cómo transformar esto, pero esto se pudo transformar y se pudo lograr. Todos cumplimos un objetivo de justamente aprender en el hacer, aprender en el camino, y los dos aprender con H y aprender sin H, con una motivación continua y sin una deserción, y con investigación y crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, muy interesante tu ponencia y bueno, muy precisa a nivel profesional, así que tus colegas deben estar muy agradecidos. Gracias. Convocamos al profesor José Luis Cancio, que nos va a hablar de Taller de Creación 1 en el mundo virtual. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me están escuchando? A ver si vas a usar la cámara. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí te vemos. Perfecto, ¿qué tal? Te escuchamos medio bajo. Ah, puede ser. A ver ahí.
Ahora un poco Ahí tendría mejor. ahí tendría que escucharse un Sí, poquito sí. mejor. Bien. Perfecto. Cierro mi micrófono. Claro, ahí está. Bien. Buenísimo. Bueno, mi nombre es José Luis Cancio, soy profesor de la Universidad de Palermo desde el 2007, de la materia Taller de Creación 2, también la materia Taller de Creación 4, pero Taller de Creación 2 es la que en los últimos años me estoy enfocando, que es la materia de la asignatura de Diseño y Comunicación, digamos, donde los chicos aprenden a usar el estudio de televisión. Lo cual fue un gran desafío cuando apareció todo el tema del confinamiento. Por suerte, como bien dijeron algunos profesores, tuvimos dos clases, ¿no? 2 o 3 clases ahí en la universidad de forma analógica, donde nos pudimos ver las caras y ahí pasamos al mundo virtual. Eso estuvo bien, por suerte, porque al menos hubo como un contacto físico, ¿no? Importante. Y bueno, el desafío fue pasar la materia la materia consiste en la realización de un programa de televisión, en un estudio de televisión y una práctica en vivo, prácticas en vivo, ¿no? El estudio lo cual pasar al mundo virtual fue complejo. Por suerte, yo hace unos años que venía orientando la materia al mundo transmedia, al universo de las redes sociales y específicamente al universo de Instagram TV. O sea, proponía a los alumnos, incitaba a los alumnos a que sus programas de televisión ya fueran armados en una página de Instagram y se transmitieran por Instagram TV. Lo cual digamos, fue bastante bueno para el pasaje en este momento de la cuarentena, del confinamiento, y tuvimos que reacondicionar, tuve que reacondicionar un poco la estructura laboral, digamos, de los grupos de los alumnos. Los alumnos trabajaban en grupos numerosos, que son los programas de televisión, reduje los grupos a grupos de 3 o 4 personas. Y la propuesta fue hacer programas directamente, no solamente para Instagram TV, no solamente con un formato de Instagram TV, sino pensando en una narrativa visual que fuera prácticamente puramente narrativa de Instagram. Eso fue bueno, los chicos se adaptaron inmediatamente y tuvimos resultados muy interesantes, ¿no? O sea, lo que al principio me paralizó pensando que no se va a poder utilizar estudio, cómo vamos a hacer, ¿no? Yo incorporé el material teórico, el material teórico que se pudo, ¿no? Respecto al uso de un estudio de televisión, el uso formal del estudio de televisión. Pero bueno, la propuesta de Instagram TV era compleja y se adaptaron rápidamente y hubo propuestas muy, muy interesantes con la narrativa y la investigación correspondientes, ¿no? Los grupos están divididos en preproducción, en cada etapa, en preproducción, producción y postproducción. Investigaron, desarrollaron conceptos, diseño y realizaron postproducción y armaron, digamos, la cuenta de Instagram. Y hay cosas muy interesantes, ¿no? Leo un poco las consignas, ¿no? La consigna del programa de televisión, tienen que hacer una entrevista a un profesional de la salud, ¿no? Que tienen que realizarla con videoconferencia. Otro tenía que hacer, o sea, el bloque de televisión está dividido en 3 partes. La primera parte era una entrevista a un profesional de la salud realizada por videoconferencia, no mayor de 3 minutos. Otro era una serie de historias y fotografías, no mayor de 20 fotos, ¿no? Desde terrazas o balcones o ventanas de distintas partes del mundo. Y otro era una entrevista a una persona afectada a servicios declarados esenciales, ¿no? Cualquier tipo de servicio declarado esencial. Podría ser un repartidor de Rappi a alguien que estuviera en una guardia de un hospital. Y la entrevista se tenía que hacer, a diferencia de la anterior, no hacerla por videoconferencia, tenían que hacerla con fotos, textos y audios, ¿no? Como si fuera una mezcla de podcast y Instagram TV. Y hubo proyectos muy interesantes y con temáticas muy originales, o sea, propuestas relacionadas con el mundo de la violencia sexual, donde la pandemia y la cuarentena se encontraba rodeando todo ese universo. Estaba como telón de fondo, pero no era el punto central, lo cual hizo mucho más interesante muchos trabajos. Y hubo muy buen feedback con los alumnos, yo me sorprendí en ese aspecto y pude utilizar muchas más herramientas virtuales para compartir
para compartir con ellos, ¿no? Esto, bueno, por supuesto, como que da mucho, yo lo que había escrito, leo brevemente, ajustar el proyecto integrado a un programa de IGTV, digamos, me pareció como importantísimo y me pareció como muy, muy nuevo y muy moderno. Sí creo que, digamos, me parece que es algo que es imposible de reemplazar, son los pasillos de la universidad, ¿no? Eso sí se extraña, y los chicos también lo extrañaban. Pero la verdad que pude adaptarme a este universo, digamos, de pasaje del programa, de la materia de televisión, de un estudio de televisión al universo narrativo de Instagram TV. Y eso me parece que funcionó y lo voy a seguir implementando, por supuesto. A partir del lunes empiezo a dar clases. Bueno, muchas gracias y espero no haber pasado de tiempo. Nos vemos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, me conecto yo acá, no sé si me ven. Bueno, gracias a todos. Nos quedamos sin tiempo. Igual fue un excelente uso del tiempo porque hubo 13 participantes y todos pudieron hablar. Y bueno, de mi parte agradecerles en nombre de la facultad todo el esfuerzo que hicieron para garantizar la continuidad pedagógica. El ciclo de asignatura nos ayudó muchísimo como dispositivo pedagógico para que todo pueda salir adelante. Y no sé si me escuchan. ¿Alguien me puede decir si me escuchan? Porque... Se escucha perfecto, Carlos. Ah, gracias. Bueno. Se escucha bien. Se escucha. Gracias por la cantidad de sí. Bueno, agradecerles en nombre de la facultad todo el esfuerzo que hicieron, deseos por la continuidad, para garantizar la continuidad pedagógica, mantener el vínculo con los estudiantes. Bueno, y dos cositas quiero recordarles. Este cuatrimestre vamos a poner de vuelta en marcha capacitación docente de manera remota, así que están todos convocados, invitados para participar. Aprovechen ahora, los que no pudieron hacerlo antes, no tienen que trasladarse, tienen más tiempo en casa, y es un programa muy importante, muy rico para la reflexión y la innovación pedagógica. El que esté interesado puede enviar un mail a Damián, a protagonistasup@gmail.com. Y otra cosita, recuerden convocar a asistentes académicos, que son muy importantes en este contexto, los facilitadores, ¿sí? para que nos ayuden a dar la clase. Los convocan a los estudiantes que ya tengan la materia aprobada con final incluido y le tienen que escribir un mail a María Ángeles, comunicacionpedagógica@palermo.edu. Muchas gracias a todos por su participación y los invitamos a la siguiente comisión, la comisión 23, que es Teatro, Espectáculo y Música Online. Muy amables todos, que tengan un lindo fin de semana y un buen inicio el lunes de las clases. Gracias por todo. Nos vemos.